Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia de prensa, a esta presentación especial sobre el estudio de recomendaciones a la prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio del Seguro Social. Quiero agradecerles que nos estén acompañando aquí a través de la transmisión en Zoom o en Facebook Live a través de las redes sociales de nosotros. Por favor, a los amigos de la prensa, los invitamos también a que nos hagan llegar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios respecto a lo que hoy se presenta. Este estudio de recomendaciones está convocado y presentado por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas nosotros, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Hogar Justo Hogar, CACE, WIGO, Oxfam México y Fondo Semillas. A 2 años y medio de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la exclusión de personas trabajadoras del hogar del sistema de seguridad social era discriminatorio e inconstitucional, y el inicio de la prueba piloto para incorporar a las trabajadoras del hogar a la seguridad social del IMSS, en México han sido afiliadas tan solo 40,092 personas trabajadoras del hogar a este programa, es decir, menos del 2% del total del universo existente de trabajadores en el país, que es de 2.2 millones. Ante ello, hoy se presenta el estudio de recomendaciones a la prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio del Seguro Social, el cual pues recopila las observaciones de distintas organizaciones y de trabajadoras del hogar que en estos años han estado monitoreando el funcionamiento del programa en el Instituto Mexicano del Seguro Social en su primera y su segunda fase. Y bueno, para dar comienzo a esta presentación, además de darles la bienvenida a nuestros invitados de medios de comunicación y la demás población que se une a través de las redes sociales, le doy la bienvenida a Andrea Santiago Páramo, quien es directora ejecutiva de nosotros y que pues dará las primeras palabras de apertura de la sesión y un contexto general sobre este programa. Andrea, muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Eric. Y bueno, gracias a los medios que están hoy aquí presentes, también a mis colegas que nos acompañan el día de hoy y con quienes estamos presentando este estudio con pues las recomendaciones que estamos haciendo como organizaciones de sociedad civil al programa piloto para afiliar a las trabajadoras del hogar al IMSS. Y bueno, solamente quisiera dar brevemente un poco el contexto en el que se presenta este estudio. Pues bueno, como saben y como ya lo mencionó Eric, desde 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues declaró inconstitucional la exclusión de las trabajadoras del hogar al régimen obligatorio del IMSS, ¿no? Y desde ese momento fue que se instruyó al instituto el diseñar un programa piloto para afiliar a este sector que, como saben, está compuesto en su gran mayoría por mujeres. El programa piloto arrancó desde el 1 de abril de 2019 y pues desde entonces las distintas organizaciones que estamos hoy aquí presentes y distintas personas hemos observado pues con mucho detenimiento su funcionamiento. También en distintos espacios hemos externado con el IMSS tanto las virtudes como los defectos del programa con base obviamente en las quejas y en los comentarios que hemos recibido por parte de los empleadores y trabajadoras, pero también con base en el análisis muy puntual pues de expertos que expertos en la materia han hecho del programa. Y bueno, pues si bien a 2 años y medio de que inició la prueba piloto, pues tenemos, como también ya dijo Erika, la fecha, tan solo a 40,092 personas aseguradas, es decir, estamos hablando de apenas el 2% del total de trabajadoras del hogar que hay en el país. Y pues sí observamos esto con preocupación porque si seguimos este ritmo vamos a tardar aproximadamente unos 20 años en afiliar a tan solo el 16% de las trabajadoras del hogar. Entonces, necesitamos por lo mismo cuadruplicar esfuerzos para que este derecho realmente sea una realidad que puedan vivir las trabajadoras del hogar y las recomendaciones que vamos a presentar el día de hoy, pues sí esperemos que vayan a ayudar, por un lado, a mejorar el programa de aseguramiento actual y de cara también a las reformas que se vienen en el siguiente periodo legislativo y que son las reformas que nos llevarán finalmente a que los empleadores tengan la obligación ya de inscribirlas a la seguridad social.
Pero por el otro, el estudio y el que estemos aquí presentes el día de hoy, estas organizaciones, pues sí nos permite también hacer un llamado muy enérgico, no solamente al IMSS, sino también a la Secretaría de Trabajo a nivel federal, las secretarías de trabajo a nivel local, al SAT y a todos los niveles de gobierno involucrados para que realmente haya un plan de trabajo serio, una ruta estratégica y una coordinación integral para que avancemos en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. Ellas no pueden seguir esperando para que puedan jubilarse, para que tengan atención médica, para que puedan llevar a sus hijos a las guarderías. Estamos convencidos de que las leyes y los convenios ya ratificados no se pueden quedar como letra muerta, necesitamos ejecutarlos y para ello necesitamos voluntad, necesitamos coordinación, necesitamos compromiso, necesitamos recursos y mucho seguimiento por parte de las autoridades competentes. Y bueno, estamos también, pues eso, muy convencidos de que las organizaciones de sociedad civil realmente hemos puesto todo de nuestra parte para que los derechos de este sector se garanticen, pero sí necesitamos mucho más trabajo del lado del gobierno. Y bueno, esperamos que este estudio pues abone en la generación de alternativas para que la seguridad social realmente pueda ser garantizada. Y pues con esto cierro y te cedo la palabra, Erika. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, para la presentación general del estudio, tenemos a Valentina Cendejas, quien es subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Adelante, Valentina. Está silenciada, Vale. Perdonen. Muchas gracias, Eric, André, y a todos los medios que vinieron hoy a escucharnos, a acompañarnos. Decir para empezar que para nosotras este estudio que hoy presentamos es sumamente importante porque el programa piloto tiene un enorme potencial de cambiar la vida de las personas trabajadoras del hogar, de garantizar su acceso a derechos fundamentales. Sabemos que ha sido un esfuerzo institucional importante, pero también sabemos, como Andrea decía, que no es suficiente todavía para garantizar el derecho para todas las trabajadoras del hogar, como también sabemos, 1 de cada 10 mujeres que se emplean en un trabajo remunerado en México son trabajadoras del hogar. Entonces, el impacto que este programa puede tener sería inmenso. Y también quisiera aprovechar para reconocer cómo tanto el programa piloto como todas las reformas que se han dado en los últimos tiempos relativas al trabajo del hogar, pues son producto de una larga lucha de las compañeras trabajadoras del hogar y también de organizaciones aliadas que les hemos acompañado en esta lucha. Y por eso nos parece fundamental que este programa piloto efectivamente se fortalezca y pueda ofrecer las garantías necesarias para funcionar de manera adecuada y con una cobertura amplia. Y también para terminar con la exclusión y con la discriminación que históricamente ha prevalecido en los derechos y en las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar. Entonces, contarles que este documento es un llamado que hacemos todas las organizaciones que estamos aquí, a que el gobierno multiplique los esfuerzos de coordinación intersectorial, de reorientación de las políticas para garantizar estos derechos. Y voy a contarles un poquito cómo fue que surgió este análisis y cómo fue que lo hicimos. La idea del análisis surgió a partir de notificaciones que empezamos a recibir las organizaciones que estamos aquí, particularmente el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CASE, y el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, sobre algunas fallas en el funcionamiento del programa que identificaban trabajadoras del hogar y también empleadoras que ya habían afiliado o que estaban intentando afiliar y encontraban obstáculos para hacerlo. Entonces nos dimos a la tarea de hacer todo un análisis de la prueba piloto, de hacer un comparativo de la fase 1 y de la fase 2 del programa piloto de incorporación, y después identificamos algunos obstáculos recurrentes en el programa piloto, hicimos algunas entrevistas tanto a trabajadoras del hogar como a empleadoras, también a las organizaciones que participamos aquí, y finalmente identificamos un grupo, unas 5 categorías de recomendaciones para mejorar el programa que vamos a presentarles hoy. Y estas 5 categorías se refieren, por un lado, al acceso al programa,
Por otro lado, a la necesidad de mejorar la información, la difusión que se da sobre el programa, de tal modo que ese 2% de trabajadoras afiliadas que hay hoy pueda incrementarse. Por otro lado, vamos a presentar recomendaciones sobre fiscalización. Por otro lado, algunas recomendaciones sobre cómo incentivar que más empleadoras inscriban a las trabajadoras del hogar al programa. Y finalmente, un grupo de recomendaciones sobre recolección de datos y medidas de monitoreo y evaluación que consideramos que serían fundamentales para que este programa funcione de manera efectiva. Entonces, con eso yo cerraría esta introducción y le paso la palabra a mi colega Eric. Muchísimas gracias, Valentina. Y bueno, para dar también la primera sección de recomendaciones sobre el acceso en condiciones no menos favorables que el resto de las personas trabajadoras, tenemos a Marcelina Bautista, quien es directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, el CACEL. Adelante, Marcelina. Gracias, Eri. Muchas gracias, compañeras, aliadas de la causa de las trabajadoras del hogar, que hemos estado pues todos los días haciendo este trabajo y especialmente con los medios que siempre han cubierto este tema, que han ayudado también a la visibilidad de esta problemática que sigue a pesar de los avances que tenemos, ¿no? Pues sí, estas condiciones que buscamos no menos favorable que las demás personas trabajadoras, buscamos que sea pues ya obligatoria o ya pronta la ley para la incorporación de las trabajadoras del hogar, y que también esto sea por parte de las personas empleadoras. Otra de las cuestiones que hemos visto es que ya se debe eliminar de la restricción del acceso a la cobertura mensual para quienes laboran los 20 días, no solamente esos 20 días, sino los 30 días que también cubre, muchas de las veces deja descubierta, o más bien con esta propuesta, los demás días a las trabajadoras, ¿no? Ajustar el salario mensual necesario para acceder al programa que está contemplando las condiciones actuales, o que debería de contemplar las situaciones actuales de las trabajadoras del hogar, ¿no? Sobre todo mientras continúen pues continúa esta crisis del COVID-19, el cual pues ha afectado primeramente a las trabajadoras del hogar. Muchísimas gracias, Marcelina. Y bueno, ahora para darle continuidad a esta segunda sección de recomendaciones sobre información, difusión y asesoría, está con nosotros, denme un segundito, Valentina Cendejas. No, me confundí aquí un poquito. Sí. Sí, ¿verdad, Valentina? Sí, no. Gracias. La siguiente, por favor, en la presentación. Bueno, creemos que hay toda un área de oportunidad sobre la difusión del programa, de forma que pueda lograr el alcance que desearíamos. Sabemos que la inscripción a las trabajadoras del hogar implica un cambio cultural, ¿no? En cómo los empleadores conciben el trabajo del hogar. Y para esto es necesario que haya mucha información, mucha sensibilización y mucha concientización de parte de canales oficiales dirigidas a personas empleadoras. Entonces, tenemos toda una serie de recomendaciones. Primero, ampliar los canales de comunicación para dar información detallada, tanto de manera digital como presencial, a las trabajadoras del hogar, para que muchas no saben que existe todavía el programa piloto. Es importante que sepan que existe, que sepan cómo funciona, pero fundamentalmente que llegue también a las personas empleadoras para que tengan claridad de cómo es el proceso, qué implica y también de la obligación que tendrán de hacerlo. Por otro lado, creemos que es importante que la información que ofrece el IMSS a través de sus distintos canales esté homologado para que no haya discrepancias o diferencias en la información que se recibe. Creemos que es muy importante que el personal de las clínicas, de las subdelegaciones, estén capacitados y que su capacitación esté sensibilizada o focalizada a la atención de trabajadoras del hogar y de las circunstancias particulares de las trabajadoras del hogar.
Para nosotros sería muy importante que hubiera pláticas informativas para personas trabajadoras del hogar, pero también para personas empleadoras sobre cómo es el acceso al trámite. Y sería ideal que pudieran acompañarse de talleres en coordinación con otras instituciones sobre uso de tecnologías de la información, sobre educación financiera. Como sabemos, el proceso se hace en línea. A veces hay una brecha digital importante para algunas trabajadoras del hogar para llegar a conocer cómo son los procesos a través de línea. Entonces, sería importante estas capacitaciones. La siguiente, por favor. Y como decíamos, el porcentaje de trabajadoras del hogar inscrito sigue siendo mínimo y para eso sería necesario hacer un esfuerzo muy serio de campaña masiva de información a nivel nacional, donde se hable del programa, se puede hacer en alianza con otras instituciones y donde se den detalles de la cobertura, los requisitos, el funcionamiento, cómo se paga, qué se hace después de que se paga. Es un proceso que no necesariamente es muy explícito y muy intuitivo, entonces creemos que sí es importante darle mucha difusión. Y finalmente, también hacer campañas de difusión sobre cuáles son las herramientas y los canales para la atención de dudas, de quejas y de denuncias cuando las usuarias del programa, tanto empleadoras como trabajadoras del hogar, encuentran obstáculos en la inscripción o encuentran obstáculos en el acceso a los servicios de salud, como sabemos que sucede. Ahí terminaría, Eric. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para hacer un complemento de la información que nos está presentando Marcelina, regresamos con ella para dar este complemento que nos quiere mostrar. Está apagado tu micrófono, Marcelina. Muchas gracias, me faltaron 2 puntos, Eric. Entonces, también creo que es importante hablar sobre la cobertura mensual completa para todas las personas trabajadoras del hogar que se afilien, ya sean trabajadoras de tiempo completo, jornadas parciales, de planta o en la modalidad de varios patrones, ¿no? Eliminación del acceso a la cobertura con pago por adelantado. El goce de cobertura de protección social será desde el primer día que se pague para las trabajadoras del hogar, ya que en el actual se paga el primer día y a los 20 días o al siguiente mes empieza la cobertura y deja desprotegida a las trabajadoras durante ese mes de pago. También la inclusión dentro de esta cobertura, la provista o el acceso a las prestaciones de Fondo para la Vivienda, ya que tanto en esta ley del Seguro Social no lo contempla, pero también en general en la ley federal del trabajo no discutió en su reforma la vivienda para las trabajadoras del hogar. Muchas gracias, Eric. Estás en silencio, Eric. Disculpen, muchísimas gracias, Marcelina. Bueno, y para darle continuidad, tenemos las recomendaciones de la sección 3 y 4 sobre fiscalización e implementación de incentivos económicos, que va muy ligado también a esto. Para ello viene con nosotros Alejandra Haas, quien es directora ejecutiva de Oxfam México. Adelante, Alejandra. Alexandra. Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles. Les agradezco muchísimo a los medios que están presentes, a las personas que nos ven por redes sociales y por supuesto a todas las organizaciones que están aquí, que hicieron este trabajo de parte de Oxfam México. Estamos encantadas de sumarnos, pues nos parecen absolutamente pertinentes. Y empiezo con el tema de la fiscalización. Yo voy a hablar de 2 temas, de la fiscalización y de los incentivos. ¿Y por qué esos 2 temas? Pues porque son como 2 caras de la misma moneda, ¿no? Los incentivos es como lo preventivo, en lo que hacemos para que más personas se afilien, y la fiscalización se refiere a aquello que tenemos que hacer para asegurar que las y los empleadores estén cumpliendo con sus obligaciones, ya que pues ellos, como ya lo dijo Marcelina, van a ser las personas obligadas a llevar a cabo estos pagos y a hacer todo el registro. Lo primero, pues, es tener un mecanismo de queja, ¿no? Y ahí lo que se necesita es que sea fácil para las personas trabajadoras identificar cómo y cuándo, dónde someter las quejas, que los mecanismos y los canales de atención funcionen, que a través de estos mecanismos se puedan dictar resoluciones y que en su caso pudiera haber también remisiones a otras autoridades, ¿no? Por ejemplo, si la queja es acerca de un
tema que requiere atención de las autoridades en materia penal, pues que haya una remisión de parte del sistema de quejas a esas autoridades para que puedan atender el asunto. El segundo tema es el tema de la coordinación para el diseño e implementación de protocolos de inspección. La inspección es un tema que se ha abordado en todos los países que han ratificado el convenio, y ahí lo que se ha hecho es, en primer lugar, tener inspectoras e inspectores que estén capacitados apropiadamente para atender estos temas, y la inspección debería poder funcionar de dos maneras: de manera preventiva, yendo, por ejemplo, a los lugares en donde puede haber una alta concentración de trabajadoras del hogar. Eso se hace en otros países, en donde llegan a un grupo de, por ejemplo, de domicilios y piden pues, los papeles del registro y alguna revisión del estatus de las trabajadoras, o inspecciones detonadas también por las propias quejas, por ejemplo, de las trabajadoras o de alguien que viva por ahí y que pueda conocer de una situación de abuso o discriminación que pudiera estarse dando. Entonces, estas dos cosas, tanto las quejas, el mecanismo, todo lo que implica, ¿no? Después habrá que hacer protocolos, sanciones, tipificación de las conductas con sus resoluciones, más las inspecciones domiciliarias y los operativos, son herramientas muy importantes para el correcto cumplimiento de la ley. Bueno, ya hablamos un poco acerca de esto, ¿no? La importancia de tipificar las conductas, de tener claramente identificadas, y para las empleadoras y empleadores es muy importante que con la afiliación, digamos, o que sea de amplio conocimiento, cuáles son las conductas prohibidas por la ley y cómo se sancionan estas, ¿no? Eso es también una medida de prevención, no nada más de consecuencia, pero es una manera en la cual tanto las autoridades como las personas empleadoras tienen absoluto conocimiento, bueno, y por supuesto las personas trabajadoras, absoluto conocimiento de cuáles son las consecuencias de las conductas que están prohibidas. La siguiente, por favor. Ahora, me voy a los incentivos, porque la afiliación siempre va a ser complicada y lo ha sido en todos los países en donde se ha implementado el convenio, pues porque siempre que inicia un nuevo régimen de seguridad social es difícil el proceso de incorporación, ¿no? Hay mucha información que generar y mucha sensibilización y mucha institucionalización que crear. Pero no solo eso, en este estudio lo que se ha identificado son varias posibilidades de cómo generar mejores condiciones para que vayamos más rápido en la afiliación. Una de ellas, pues sería como lo más evidente, que se ofrezca algún tipo de beneficio, descuento o cuota reducida para, por ejemplo, personas que no están afiliadas, que son empleadoras. Eso lo hemos escuchado, personas que no están afiliadas siendo empleadoras, y entonces digamos que no tienen nunca interacción con el Seguro Social y no tienen, digamos, como en la mente que las personas que trabajan para ellas deberían de estarlo. Ahí puede haber, por ejemplo, una cuota reducida o algún beneficio cuando una persona se inscribe junto con la trabajadora del hogar que labora en su hogar. Eso podría funcionar muy bien y haría también subir el número de personas afiliadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Después también podría haber subsidios temporales o diferenciados a personas con salarios bajos, ¿no? Se sabe que hay una parte proporcionalmente pequeña, pero de personas empleadoras que tienen salarios bajos, y podría hacerse una reducción dependiendo del salario también de la persona empleadora para que pueda ella acceder y cumplir con sus obligaciones. Y finalmente, bueno, pues distintas maneras en las cuales haya acuerdos o descuentos o transferencias que puedan permitir, digamos, hacer transacciones entre una institución y otra, y que las personas puedan beneficiarse de este tipo de, pues de pagos, ¿no? De exención de pagos. La siguiente, por favor. Esta de las herramientas, creo que también es muy importante que recordemos sobre el tema de las herramientas y de los incentivos. Perdón, esta me toca a mí, Eric, o le toca a Claudio. A mí. A Claudio, perdón. Sobre los incentivos trabajará Claudio. Claudio hablará sobre eso. Entonces, pues adelante, Claudio Saucedo, fundador del Hogar Justo Hogar. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todos, a los medios de comunicación que sin duda son un aliado fundamental para visibilizar esta causa, que es muy importante contar con su
digamos, con su retroalimentación y con su difusión de toda esta información. Yo continúo con lo que comentaba Alexandra Hatz, de los incentivos en materia de herramientas, es decir, el programa piloto todavía tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Como la posibilidad de afiliar por más de un mes, ya sea un pago bimestral o semestral, para que pueda ser más sencillo, ¿no? Incluso domiciliar los pagos, como sucede con muchos otros servicios que ya se tienen con la posibilidad de hacerlo, ya sea con tarjeta de crédito, de débito, o incluso convenios con tiendas de conveniencia para recepción de pago o inscripción. Incluso la fase 2 del programa, digamos, uno de los aciertos que tuvo fue precisamente el que ya podías hacer el pago pues en línea, ¿no? Por lo menos. Tenía que ser en las ventanillas de los bancos y ya se agilizó. Pero falta más, ¿no? Falta desarrollar plataformas para dar seguimiento a los pagos, a los movimientos, al estatus de la cobertura, porque pues tienen derecho a los 5 seguros que provee el IMSS, ¿no? Entonces sí se necesita un desarrollo de aplicaciones o de plataformas digitales para facilitar el registro y la continuidad de los pagos, ¿no? Como envíos de confirmación de altas, pólizas, ya sea por SMS, que la mayoría de las personas trabajadoras del hogar pues cuentan con un teléfono que no es inteligente. Entonces se necesitan diseñar estas herramientas, estos incentivos para las personas empleadoras para que sea más sencillo, ¿no? Este estudio es un estudio muy importante, el que estamos aquí presentando ante los medios y ante la sociedad, porque debe servir como insumo precisamente para el Poder Legislativo y para el IMSS y para las instituciones de la Federación, para que se pueda ya concretar la obligatoriedad de este derecho que tienen, de este derecho humano, laboral y de seguridad social que tienen las personas trabajadoras del hogar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, para ir a la última parte, las recomendaciones sobre las acciones de recolección de datos, evaluación y monitoreo, está con nosotros Tania Espinosa, quien es coordinadora de WIGO en Ciudad de México. Adelante, Tania, muchas gracias. Muchas gracias, Eric, y gracias a las organizaciones aliadas, a las organizaciones de las trabajadoras del hogar y, por supuesto, a los medios de comunicación que nos acompañan. Bueno, en la parte de acciones de recolección de datos, evaluación y monitoreo, precisamente estas acciones que voy a exponer a continuación están pensadas para aplicarse de manera transversal a las recomendaciones que mis colegas ya expusieron anteriormente. Pensamos que si esta evaluación y monitoreo se hace de manera constante, se puede tener en tiempo real información sobre cómo va evolucionando y funcionando el programa, además de atender oportunamente los retos que puedan surgir. Entonces, la primera acción es que debe de haber una operación, monitoreo y evaluación del programa con responsables definidos claramente. Es decir, debe de estar claro quién es el equipo que se encarga de la implementación total del programa. Preferentemente este equipo debe de ser multidisciplinario, que se dedique exclusivamente a esto y que tengan objetivos claros con metas a corto, mediano y largo plazo para que se puedan coordinar con otras instituciones. Y aquí también es importante que se establezca de manera clara quiénes son esos canales de comunicación para que realmente pueda existir esta coordinación y hacer que las cosas sucedan. La segunda acción es la recolección continua y sistematizada de datos. Aquí es importante decir que sabemos que el IMSS tiene estadísticas sobre los pasos que se han dado hasta el día de hoy con el programa y es importante que se continúe con esta recolección de datos por diferentes motivos. Una es
porque así podemos tener más conocimiento sobre el sector que se afilia y de los y las empleadores y empleadoras, pero también porque esta información puede servir en un futuro, más allá del programa piloto, para diseñar e implementar otras políticas públicas dedicadas a garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar, pero no solo eso, sino que puede darnos información que después sirva para otro tipo de políticas públicas enfocadas en personas trabajadoras en empleo informal que actualmente se encuentran excluidas de la seguridad social. La siguiente, por favor. Una parte importante es la coordinación interinstitucional con organizaciones de personas trabajadoras del hogar, sociedad civil organizada, sector privado y ciudadanía, porque de esta manera se puede obtener la retroalimentación del programa en diferentes regiones del país. Y bueno, y eso es indispensable precisamente para la evaluación y para el monitoreo. Se tiene que diseñar un esquema de monitoreo y evaluación para el programa a corto, mediano y largo plazo, es decir, no solamente dejarlo correr y dejar que suceda, sino que se tiene que tener claro cómo se va a monitorear y evaluar. Después tiene que haber una implementación continua de ejercicios de rendición de cuentas sobre los resultados del programa, así como datos abiertos para la ciudadanía en general. Aquí también es importante decir que sabemos que hasta el momento el IMSS ha hecho estos ejercicios de rendición de cuentas presentando informes precisamente sobre la evaluación y monitoreo que ha hecho hasta el día de hoy, así como los retos que han surgido o las áreas de oportunidad, y es importante que esto siga sucediendo. Y finalmente, lo que proponemos también es que haya una publicación de bases de datos anónimas con periodicidad y sugerimos que esto se haga al menos 2 veces al año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Y bueno, llegó el momento de dar paso a la ronda de preguntas y respuestas de los medios de comunicación. Ya hay algunas preguntas aquí en el chat, pero si alguno de los compañeros, compañeras de los medios quiere tomar la palabra, con mucho gusto. Voy a dar lectura a las 2 preguntas que tenemos aquí por el chat. Alejandra Sosa de Expansión pregunta, ¿cuál es el impacto positivo en la economía directa de las familias, bueno, con este programa? Y José Antonio de La Jornada pregunta, ¿qué pasa con las trabajadoras menores de edad? ¿Se incorporan también a este programa? Y bueno, de momento son las 2 preguntas que tenemos aquí. No sé si alguien del panel de la mesa quiera dar respuesta a estos primeros cuestionamientos. Sí, Andrea, te escuchamos. Pues bueno, con respecto a la primera pregunta sobre el impacto positivo en la economía de las familias, pues es grandísimo, ¿no? Porque como sabemos, todo el tema de gasto de bolsillo por comprar medicamentos es muy alto en México, ¿no? Y todo el tema de la atención para temas de servicios de salud y todo sale muy caro, pues entonces por lo pronto el poder tener atención médica gratuita, consultas, un seguimiento, operaciones cuando se tiene algún tipo de enfermedad representa un gran ahorro para las familias, además de que obviamente con el tema de la seguridad social está contemplado también el pago por incapacidades. Hay muchísimas trabajadoras del hogar que al enfermarse o quedar incapacitadas por algún tipo de accidente, son ellas quienes tienen que cargar con todos los costos de sus atenciones médicas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un gran ahorro. Positivo también para aquellas que puedan llegar también a jubilarse, ¿no? Ahí ya tendríamos un tipo de ahorro para el futuro. Y bueno, pues ahora sí que la seguridad social es como un gran paraguas para eventualidades por las cuales atravesamos las personas por el hecho de ser personas, ¿no? O sea, por la edad que tenemos, si somos o no somos mamás, poder tener atención a servicios de guardería, de maternidad, etcétera. Entonces, finalmente ahí es donde está el gran ahorro y sí se refleja obviamente en la economía directa de las familias, además de que con este programa de afiliación, las trabajadoras del hogar también pueden afiliar a sus dependientes, a sus cónyuges, a sus papás, ¿no? Entonces ahí también hay
pues sí, un impacto positivo directamente, ¿no? En otros miembros de las familias. Sí, Marcelina Bautista también quiere dar respuesta a esas preguntas. Muchas gracias. Marcelina, te escuchamos, por favor. Gracias, Eric. Sí, creo que, bueno, con respecto a la primera pregunta, es un gran número de trabajadoras del hogar que son jóvenes y van a aportar sus cuotas también, entonces eso es importante para el IMSS, que debe de considerar. En cuanto a las personas trabajadoras del hogar infantil, pues es uno de los trabajos en donde se da mucho el trabajo infantil, donde pues muchas niñas no tienen más oportunidad de seguir incluso estudiando para pues tener otra posibilidad en el futuro. Ellas también deben de ser incorporadas de igual forma a este programa, y bueno, cuando sea obligatorio, por supuesto que automáticamente deberían de afiliarlas. Creo que es aunque nuestra ley en México, bueno, en muchas partes, pero la ley en México a los 14 años ya deben ya está estipulado, o más bien que a los 14 años, pues en México, pues hay niñas que empiezan a trabajar desde esa edad y muchas veces no son cubiertos pues todos sus derechos. También lo menciona la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar, específicamente en el capítulo 13, y también en el convenio 189, donde también especifica atención especial para las niñas, ¿no? En cuanto al horario de trabajo, que no puede ser más de 6 horas, donde tienen que tener derecho a la educación escolar y pues otros derechos que se están contemplando en esta ley, es que se deberían de respetar con respecto, o quienes contratan niñas tienen que tener permiso, ¿no? De los padres o de alguna persona que dé ese permiso para que contraten trabajadoras del hogar. Entonces, en el tema de las trabajadoras o en el tema del trabajo del hogar, también ya las empleadoras sí están contemplando si contratar a las niñas menos de 14 años, y pues en algunos pueblos eso se da, y que ya no se ve como trabajo, solamente se ve como ayuda, porque le van a dar estudios, le van a dar casa, y eso también cambia muy drásticamente en la vida de las niñas cuando ya no pueden salir de este trabajo. Muchas gracias, Marcelina. Valentina, te escuchamos, por favor. Sí, quisiera agregar algo sobre el impacto económico. Andrea y Marcelina ya hablaron del impacto económico que tienen las personas que son afiliadas, pero también creo que es muy importante no perder de vista el impacto económico altísimo que tiene para los hogares empleadores el contratar una trabajadora del hogar. Como el tener una trabajadora del hogar empleada en el hogar permite poder salir a hacer un trabajo remunerado, dejar a los niños y las niñas en casa mientras estamos trabajando fuera. Es decir, hay un impacto grandísimo en las familias empleadoras que se tiene que reconocer este trabajo del hogar como un trabajo que tiene que tener todos los derechos laborales que tenemos las personas que trabajamos remuneradamente, y que es fundamental que las personas empleadoras reconozcan esta obligación de reconocer estos derechos y el beneficio infinito que se tiene al contratar a una trabajadora del hogar. Entonces creo que no hay que perder también de vista estos impactos económicos grandísimos de emplear a una trabajadora del hogar. Y por otro lado, sobre lo que apuntaba Marcelina de las menores de edad, también decir que en la reforma de 2019 de la Ley Federal del Trabajo se prohibió el trabajo para niñas menores de 15 años, ¿no? Y entonces es importante que tengamos también esto en mente. Muchísimas gracias, Valentina. Hay manos levantadas. Patricia Carrasco de la prensa, si quieres dar tu pregunta, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos muy bien, Patricia. Perfecto, gracias. Buen día para todas y todos. Eh, Me gustaría conocer un poco sobre este detalle bueno, obviamente, como ya lo comentaron las ponentes, solamente el 2% del total del universo existente de las trabajadoras del hogar han sido incorporadas al IMSS. De este 2%, ¿qué tipo de empresas o personas son las que las han afiliado? O sea, puede ser, no sé, las personas que trabajan a lo mejor en oficinas o son trabajadoras que laboran solamente como empleadas en el hogar. Esa es una. Y la otra, en el tema del salario, lo que comentó Marcelina no me quedó muy claro. Y si ustedes tienen una propuesta de salario o si han avalado o en algún momento piensan que también debe de haber un salario mínimo para las empleadas del hogar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Vamos con otras preguntas. Armando Arteaga, te escuchamos, por favor. Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntarles si consideran que este programa ha fracasado, ya que solo el 2% ha sido afiliado, y a qué se debe este bajo número. Los patrones no están queriendo afiliar a las trabajadoras, el Seguro Social está imponiendo muchas trabas, o a qué se debe que este nivel sea tan bajo. Gracias. Muchas gracias a ti, Armando. Por ahí alguien más había levantado la mano, creo que ya se me fue. Patricia, creo que no sé si levantaste la mano otra vez. Bueno, si no, hay otra pregunta en el chat. Dice cómo se han acercado con empleadores para que tengan flexibilidad en la incorporación de las trabajadoras. Y por ahí también Claudio había levantado la mano. No sé si quieras participar, Claudio. Sí, gracias. Nada más reiterar y complementar lo que decía Valentina de los impactos positivos en los empleadores. Además, teniendo la seguridad social, no solo eso que ya está ahorita sucediendo, el impacto positivo que implica tener el trabajo del hogar, sino estando aseguradas en el IMSS, todavía tienen un mayor impacto positivo porque no cae la recarga económica en los empleadores y empleadoras de algún accidente de trabajo, incluso de alguna fatalidad o de alguna enfermedad, o incluso los propios hijos de las personas trabajadoras del hogar puedan estar en guarderías. Entonces, también ese cuidado del pequeño en el hogar donde trabaja, pues también puede estar, digamos, tiene un impacto positivo económico, reduciendo precisamente gastos si se tuviese la seguridad social, por un lado. Por otro lado, aquí Miriam Martínez precisamente pregunta cómo se han acercado con empleadores para que tengan flexibilidad, ¿no? Bueno, aquí el tema es la difusión, la capacitación, pláticas a empresas, a trabajadores, incluso en el gobierno, a sus empleados. Es decir, eso es lo que las organizaciones de la sociedad civil organizada que estamos aquí presentes hacemos, ¿no? Pero definitivamente falta mucha visibilización y difusión de la información. Gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, respecto a estas preguntas, no sé quién más quiera dar respuesta a estos cuestionamientos. Son todas las preguntas. ¿Alguien del panel con las preguntas que ha realizado la prensa? Bueno, a ver, Andrea y después Marcelina. Creo que iba primero Marcelina. Y después Marcelina, adelante, por favor. Gracias, Andrea. Pues con respecto a la afiliación de las trabajadoras del hogar, hemos visto que por el hecho de ser un plan piloto, todavía las personas empleadoras no le han dado pues la seriedad, aunque aunque quien inscriba a sus trabajadoras desde el plan piloto va a continuar cuanto sea obligatoria. Por eso también hemos dicho que ya debe de reformarse la ley de manera obligatoria para que pues ya todas las personas empleadoras pues sí empiecen conforme a la ley a inscribir a las trabajadoras, ¿no? Con respecto al salario, sí hay un salario definido por la CONASAMIN para las trabajadoras del hogar, que es un poco lo que se está basando el IMSS para proponer que las trabajadoras cubriendo un salario
mínimo, pues ya pueden tener el seguro contemplado cubriendo los 30 días. El problema ahí que muchas trabajadoras del hogar no tienen todos los días de trabajo, tienen a veces un día, 2 días, cuanto mucho 3 días, o si tienen suerte, pues trabajan toda la semana con un mismo empleador o están de planta. Entonces, ese es un poco también como la forma en que este plan piloto se está adecuando para que la ley pues quede muy claro y no haya como todos estos problemas de que si una empleadora tiene, o más bien, esta iniciativa dice que cada empleador deberá asegurar a sus trabajadoras, pero si uno no quiere, pues ya los demás días no va a estar cubierto para las trabajadoras del hogar. Si alguien que tiene 1 o 2 días le asegura, ¿no? Entonces también es una de las discusiones que se están dando para que eso quede pues mucho más claro que todos los empleadores deben de asegurar a sus trabajadoras para que ellas tengan cubierto sus días asegurados en esos 30 días del mes, ¿no? Muchísimas gracias. Marcelina, adelante. Andrea, por favor. Sí, yo quería dar respuesta a la pregunta sobre todo de Armando, de si, no creo que podamos decir como organizaciones, o al menos no desde nosotros, ¿no? Que miramos al programa piloto como un fracaso, ¿no? O sea, más bien al contrario, creo que lo que hemos venido haciendo es observar tanto las cuestiones positivas, ¿no? Como las negativas, y lo que sí sabemos es que todavía falta muchísimo por hacer para que realmente incremente el número de afiliadas a la seguridad social. Ahora bien, algunas de las razones por las cuales creemos que esta afiliación ha sido tan bajita, ya la mencionaron mis colegas, ¿no? El hecho de que todavía tengamos un programa piloto voluntario, es decir, todavía depende de la buena voluntad de los empleadores el inscribirlas o no, pero ya estamos próximos a pasar, ¿no? Al régimen de aseguramiento obligatorio. Entonces creo que eso nos va a permitir, ¿no? También incrementar ese número de afiliadas, pero ciertamente también lo que hemos observado y que ha faltado es una grandísima falta de difusión, no solo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino por otras instancias. Es decir, la Secretaría de Trabajo a nivel federal pudo también haber hecho mucho en estos 2 años y medio para darle mayor difusión al programa piloto, y percibimos que no lo hizo de forma, sí, o sea, no lo hizo suficientemente, ¿no? Entonces, esa falta de difusión la vemos cuando salimos a otros estados a capacitar a grupos de trabajadoras del hogar, y menos del 1% conocen el programa piloto, no están familiarizadas con los beneficios de la seguridad social. Creo que también ha habido mucha falta de información sobre el funcionamiento de esta segunda fase del programa piloto que arrancó en octubre del 2020, ¿no? Y que hay poca claridad sobre qué es lo que pasa con las personas que no llegan a los 20 días de registrados en el Seguro Social, que actualmente hacen que no tengan una cobertura mensual, ¿no? Sino que las están cubriendo de forma parcial, ¿no? Entonces, como muchos empleadores también se encuentran con esa sorpresa de, oye, pero yo le inscribí lunes, martes, miércoles, y yo no sabía que entonces quedaba cubierta solamente lunes, martes y miércoles, pero ya se enfermó el sábado, y entonces si no tiene cubierto ese día, ¿qué es lo que pasa? Entonces hay como falta claridad sobre ese punto. Y también algo que hemos visto con pues un poco de preocupación es que no estamos viendo un plan de trabajo, una ruta estratégica coordinada con las distintas secretarías y las distintas dependencias para abordar el tema, ¿no? O sea, lo que sí estamos esperando después de este estudio, y pese a las insistencias de las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Es que tengamos una ruta de trabajo, pues las distintas secretarías pueden cooperar de distintas maneras para que avancemos a un incremento de la afiliación de trabajadoras del hogar a la seguridad social. Entonces, esas yo creo que son algunas de las variables, además, obviamente, de la resistencia por parte de muchos empleadores, ¿no? Afiliar a las trabajadoras del hogar a la seguridad social, resistencias que tienen que ver con patrones culturales, ¿no? Donde hay mucha disparidad de poder, o porque muchos empleadores, y eso es lo que también estamos viendo, no tienen acceso a la seguridad social, ¿no? Entonces, una de las respuestas constantes de si yo no tengo, ¿por qué yo tendrá que dar? Lo cual no nos parece un argumento suficiente, pero ciertamente
es algo que tenemos que contemplar en el contexto mexicano que resulta en un obstáculo también para incrementar la afiliación. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, no sé si tengan otra pregunta, algún otro comentario también de parte del panel, antes de que cerremos esta presentación. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas, quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron aquí, a todos los miembros de la prensa. Con mucho gusto, si el estudio, si no me entiendo, se publicará completo próximamente. Pueden encontrarlo a través de la página de las organizaciones, a través de las redes sociales de nosotros y de las demás organizaciones convocantes. Y si quieren también, como aquí lo solicitaban, pueden acceder al video que se los podemos mandar, o se va a quedar grabado en la transmisión de Facebook de nosotros. Si no hay más entonces por comentar, pues muchísimas gracias. Quedamos a disposición de los miembros de la prensa para entrevistas, para aclaraciones y para más información. Quiero agradecer a Andrea, a Marcelina, a Claudio, a Tania, a Valeria, a Alexandra, a todas las personas que se conectaron, a Moisés, también aquí de nosotros, que nos apoyó en la parte técnica, y pues nos vemos más adelante, nos leemos más adelante. Que tengan un excelente día.